Muchísimas gracias. Bueno, como hemos comentado con anterioridad, es importante conocer cuál era el sistema pensionario que teníamos y cómo hemos venido reformando este modelo. Antes de 1997 y antes de 2007, en nuestro país existía un sistema pensionario solidario, donde las cuentas eran administradas por el IMSS y por el ISSSTE, cumpliendo 60 años y 10 años de cotización, podías acceder a una pensión. Este sistema solidario garantizaba, y aquí lo vamos a ver en un ejemplo que hemos utilizado, que un trabajador, una trabajadora que tenía un salario de 10,000 pesos, pudiese a través de este sistema solidario jubilarse con 10,000 pesos, es decir, un 100% de rendimiento a la hora, en la última etapa de su vida. ¿Pero qué sucedió? En 1997, con Zedillo como presidente de la República, en el caso de aquellos afiliados al IMSS, y posteriormente en 2007, ya con Calderón como presidente en el caso del apartado B o de los trabajadores al servicio del Estado, cambió completamente de un sistema solidario a un sistema individual, a través de cuentas individuales administradas ya no por el IMSS y por el ISSSTE, sino por las AFORES. No solamente cambió esto, sino también los requisitos para poder acceder a una pensión. Ahora debías cumplir 60 años y no 10, sino 25 años de cotización para poder acceder a una pensión. En las últimas horas, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, pronunció un discurso detallado y revelador acerca de las reformas significativas realizadas al sistema de pensiones en México. Estas reformas, que comenzaron en el año 2020 bajo la administración del presidente López Obrador, buscan revertir los efectos negativos de los cambios implementados en los años 1997 y 2007. Y es que antes de 1997 y el año 2007, México contaba con un sistema pensionario solidario. Este sistema estaba administrado por el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Bajo este esquema, un trabajador con un salario de 10,000 pesos podría jubilarse con el 100% de su salario, siempre que cumpliera con los requisitos de tener 60 años de edad y 10 años de cotización. Este sistema garantizaba una estabilidad económica considerable para los trabajadores en su etapa de retiro. Sin embargo, en el año 1997, durante la presidencia de Ernesto Zedillo, y en el año 2007, bajo la administración de Felipe Calderón, se implementaron reformas que transformaron este sistema solidario en uno de cuentas individuales. Estas cuentas pasaron a ser administradas por las AFORES y los requisitos para acceder a una pensión aumentaron drásticamente. Los trabajadores necesitaban cumplir 60 años y haber cotizado por 25 años. Este cambio tuvo un impacto significativo en los beneficios para los trabajadores. Por ejemplo, un trabajador que ganaba 10,000 pesos terminó recibiendo una pensión de menos del 30% de su salario mensual, aproximadamente 2,700 pesos. ¿Cuáles fueron los efectos de cambiar de un sistema solidario a un sistema de cuentas individuales? Que un trabajador, una trabajadora que ganaba 10,000 pesos, en el mismo ejemplo, en lugar de recibir 10,000 de pensión, estaba recibiendo poco menos del 30%, es decir, 2,700 pesos. Con esta realidad, en 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una iniciativa al Congreso, una reforma importantísima que tuvo 3 cambios fundamentales. El primero es que se aumentó la aportación por parte de los empleadores, de los patrones. Pasó de 5% a 13% de manera progresiva. Número 2, se puso un alto al cobro abusivo, altísimo, de comisiones que estaban cobrando las AFORES, mucho más que en otras regiones del mundo, y al poner este alto, este fue el efecto de un cobro de 1.01 a 0.56%, prácticamente se limitó a la mitad.
Tan solo este cambio ha significado un ahorro para los trabajadores de 40,000 millones de pesos y se proyecta para 2030 un ahorro de 100,000 millones de pesos. Y finalmente, un tercer cambio importante que ha abierto a que muchas más personas puedan jubilarse es bajar los años de cotización de 25 a 15 años con incrementos progresivos. En el año 2020, el presidente López Obrador presentó una reforma crucial para el sistema pensionario. Esta reforma se centró en 3 cambios fundamentales. Primero, se incrementó la aportación de los empleadores del 5% al 13% de manera progresiva. Primero, se incrementó la aportación de los empleadores del 5%. Segundo, se redujeron drásticamente las comisiones abusivas cobradas por las Afores, pasando de un 1.0% a un 0.56%, lo que generó un ahorro significativo para los trabajadores. Se proyecta que para el año 2030 este ahorro alcanzará los 100,000 millones de pesos. Tercero, se redujeron los años de cotización necesarios para acceder a una pensión de 25 a solamente 15 años, con incrementos progresivos. Estos cambios permitieron que un trabajador que ganaba 10,000 pesos y que antes de la reforma se jubilara con 2,700 pesos, ahora pueda recibir 6,000 pesos, casi el doble, aunque todavía insuficiente. La secretaria Luisa María Alcalde destacó que a pesar de estos avances, el sistema seguía siendo imperfecto, lo que motivó a la presentación de la segunda reforma al sistema de pensiones. Esta nueva reforma, publicada el 1 de mayo de este año en el Diario Oficial de la Federación, introdujo la creación de Fondo de Pensiones para el Bienestar. Este fondo marca una transición de un sistema de cuentas individuales a uno mixto, que combinaba cuentas individuales con un componente solidario, y este complemento solidario asegura que los trabajadores puedan jubilarse con el 100% de su último salario. ¿Cuáles fueron los efectos de la reforma? En el mismo ejemplo, una trabajadora, un trabajador que ganaba 10,000 pesos y que antes de la reforma del 2020 se iba a jubilar con 2,700, ahora se jubilaría con 6,000 pesos. Un incremento importante de casi el doble. Pero como podemos ver, todavía era insuficiente. Por eso la decisión adelante de presentar una segunda reforma al sistema pensionario. Esta reforma fue publicada hace apenas unos meses, el 1 de mayo de este año, el Día del Trabajo. Aquí fue informado que se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Y en esta reforma lo fundamental es que se crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar. ¿Qué cambia? Pasamos de un sistema individual, de cuentas individuales, a uno mixto, donde están las cuentas individuales, pero hay un elemento solidario, un complemento solidario para garantizar que los trabajadores puedan jubilarse con el 100% de su último salario. Aquí podemos ver el ejemplo. La trabajadora, el trabajador que ganaba 10,000, que se iba a jubilar antes del 2020 con 2,700 y que gracias a los cambios de la reforma de 2020 ya se jubilaría con 6,000, hoy, gracias al Fondo de Pensiones para el Bienestar, se integra a su pensión este complemento que sumado con su pensión da el 100% de su último salario. ¿A quién va dirigida esta reforma? Pues a todos aquellos que han cotizado, que están dentro del esquema de cuentas individuales. Es decir, en el caso del IMSS, quienes empezaron a trabajar después de junio de 1997, y en el caso del ISSSTE, a todos aquellos que se encuentran en el régimen de cuentas individuales. Como hemos dicho, consiste en garantizar que los trabajadores que ganan hasta el salario promedio se jubilen con el 100% de su salario. Aquí es importante, como lo podemos ver, señalar que es una reforma que aplica tanto a aquellos trabajadores que están afiliados al IMSS como a los trabajadores al servicio del Estado, hoy afiliados al ISSSTE. Esta reforma se dirige a todos los trabajadores que cotizan bajo el esquema de cuentas individuales. En el caso del IMSS, incluye a aquellos que comenzaron a trabajar después de junio de 1997
y para el ISSSTE abarca a los trabajadores bajo el régimen de cuentas individuales. El objetivo principal de esta reforma es garantizar que los trabajadores que ganan hasta el salario promedio se jubilen con el 100% de su salario. La reforma es aplicable tanto a los trabajadores afiliados del INSS como a los trabajadores del ISSSTE, proporcionando un alivio significativo y una seguridad financiera mejorada para millones de mexicanos.